Hermanos, estamos llegando a la conclusión de parte 3 de la clase, el reino de Israel, habiendo estudiado el pacto abrámico, mosaico, davídico, en un estudio continuo, todos juntos, y vamos a terminar esta parte de la clase hablando de el Mesías del antiguo pacto, el Mesías del antiguo pacto. ¿Qué dijimos acerca de Génesis 12? Cuando empezamos a estudiar el pacto abrámico, dijimos que desde el principio una bendición para las naciones es tejido en todo lo que es Israel, su reino y sus pactos. La bendición para las naciones siempre fue parte de la identidad y el propósito de Israel. Y los pactos del reino de Israel aumentan nuestro entendimiento del desarrollo de esta promesa. Pablo dice que estos son los pactos de la promesa. Son los pactos que desarrollan la promesa de la bendición para el mundo. El propósito del antiguo pacto era producir el nuevo, porque el propósito del antiguo era proveer al Mesías, al Cristo, el mediador del nuevo pacto. Y el progreso de Abraham a Moisés, a David, nos ayuda a entender cómo el concepto del Mesías enfoca toda la tipología de los pactos y el reino de Israel, enfoca toda la tipología de Israel en una persona. El rey davídico se convierte en el centro del reino. Mi vida, si yo vivo en Jerusalén o en una parte de Israel, mi vida, mi prosperidad depende de un hombre, del rey. Todos los ojos del reino en el rey davídico y en el rey davídico, sí. Esto entonces nos ayuda a entender que el concepto del Mesías en el principio no fue algo futuro. El Mesías, la idea del Mesías era algo presente. El rey davídico es el Mesías. Cada rey davídico es el Mesías, porque Mesías o Mesías o Cristo significa ungido. Y cada rey es ungido por Dios, por medio de un profeta o un sacerdote. Dios unge a un rey para ser la persona especial del reino. El rey es el ungido. El presente Mesías es el ungido, el escogido de Dios, el Hijo de Dios. Cuando Samuel visitó a los hermanos de David para escoger un nuevo rey, y él vio a los hermanos, él dijo en el hebreo, ninguno de estos es Mesías, ninguno de estos es el escogido, ninguno de ellos es el ungido, el Cristo en griego. Entonces, el concepto del Mesías empezó como un concepto presente, en el momento, no en el futuro. Nosotros siempre pensamos del Mesías como una promesa de algo en el futuro. ¿De dónde proviene esta idea? Tenemos que empezar con el Mesías presente, y es el rey davídico. Por ejemplo, Salmo 18, versículo 50. Salmo 18, versículo 50. El hebreo usa paralelismos o paralelos muchas veces, en particular en su poesía. La poesía hebrea utiliza paralelos vez tras vez tras vez, y los paralelos frecuentemente dicen algo y luego lo dicen de otra forma, dicen la misma cosa. No todos los paralelos son así, pero frecuentemente ves la misma cosa dos veces, pero en dos formas diferentes. Y en Salmo 18:50 dice, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido. El paralelo, grandes triunfos al rey,
misericordia al ungido. El rey es el ungido. Pero ¿quién es el rey? ¿Quién es el ungido? Es explicado: a David y a su descendencia para siempre. Si lo lees en hebreo, diría: Dios da grandes triunfos a su rey y hace misericordia a su Mesías, a David y a su descendencia para siempre. Entonces el Mesías es el rey, cada rey, todos los reyes. En el tiempo en que viven y gobiernan o reinan, ellos son el Mesías. Y son así por virtud del pacto davídico. Dios tiene una relación de padre e hijo con el rey davídico. El rey davídico es ungido para servir en este capacito o en esta capacidad. Y el pueblo confiaba en el rey, no por la fuerza del rey, así como Saúl, confiaban en el rey davídico porque era ungido por Dios, el Mesías de nuestro reino. Vayan conmigo a Salmo 20. Vamos a leer de muchos salmos, y me encantan los salmos. Salmo 20. Versículos 6 al 9. Dice: ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Oh Señor, salva al rey. Versículo 6, salva a su ungido. Versículo 9, salva al rey. ¿Es esto una esperanza para el futuro? No, es una esperanza para el presente. Dios bendice nuestro rey en nuestro tiempo. Dale victoria, oh Dios. El ungido, el Mesías, es el rey davídico, todos los reyes davídicos. Y de esto están llenos los salmos. El rey y su relación con Jehová están en el corazón mismo de tantos salmos. Y así el concepto del Mesías empieza. Es el fundamento del concepto, que el Mesías presente es el ungido de Dios. Vayan conmigo a Salmo 132. Y vamos a ver la conexión entre 132, el ungido, el rey, el pacto davídico. Todas estas cosas se ven juntos en Salmo 132. Desde versículo 10 hasta el 18. Por amor a David, tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación, el templo. Este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré, porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, a sus santos darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poder de David, he preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. ¿Quién es el ungido? ¿Quién es el Mesías? Es el rey davídico por virtud del pacto davídico. Y es algo presente. Estos salmos no contienen una esperanza futura, sino una esperanza presente.
El rey estaba al frente y en el centro del reino, la cabeza federal del pueblo, el Hijo de Dios, el bendito, el ungido, aquel a quien Dios protegerá y preservará. Y el pueblo del reino puso su confianza en el rey hasta este punto por las promesas del pacto davídico que daban protección y estabilidad a sus propias vidas. Y Dios había jurado, Dios había prometido. No era malo que el pueblo de Israel confiaban en el rey davídico por esas razones. Confiaban en Dios, quien les bendice por medio del rey davídico. Este aspecto del reinado de Israel hace eco otra vez fuertemente del huerto del Edén. El rey es el Hijo de Dios en un nuevo paraíso, profundamente conectado con el templo y el santuario de la presencia de Dios, puesto en lugar de la nación, llamado a guardar la ley y preservar la pureza de la palabra y adoración de Dios. Israel es un nuevo Edén, y el rey es un nuevo Hijo de Dios, un nuevo Adán, guardando un nuevo templo. Pero el rey tiene que ser fiel y pocos reyes eran fieles. Y esto es lo que nos trae o nos dirige al futuro Mesías, o el Mesías futuro. Ya hemos dicho que el cenit del reino de Israel es la dedicación del templo de Salomón, y después de esto todo se cae. Todo se cae. Y mientras más alto escale, de más alto caerá. La historia de Reyes y Crónicas identifica cada rey como bueno o malo. Ninguno de los reyes de Israel recibe una nota buena. Cada uno es marcado como el quien hizo lo malo en los ojos de Dios. Los fracasos de los reyes, en contraste con el telón de fondo de las promesas del pacto davídico, causaron un cambio de perspectiva. Dios había prometido que uno de los descendientes de David se sentaría en el trono, pero también amenazó a los hijos de David diciendo que castigaría a los reyes desobedientes. Y los repetidos fracasos de los reyes y la falta de estabilidad que esto inevitablemente trajo sobre la nación cambió la esperanza de Judá en el rey ungido, del rey presente, a la idea de un rey en el futuro. Dios ha jurado que proveerá un descendiente de David y que Dios establecerá su trono, pero en mi día no será nuestro rey. No será nuestro rey, será otro entonces, quizás el hijo de este rey. Y luego la siguiente generación dice, no será nuestro rey, quizás el hijo de este rey. Y así los israelitas empiezan cada vez, y en particular después de tantos reyes malos, empiezan a esperar y desear y anhelar, ¿dónde está el rey fiel? ¿Dónde está el hijo de David? ¿Quién será un rey fiel? Entendemos entonces el movimiento de la esperanza en el Mesías presente. Oh Dios, bendice al rey, bendice al ungido. Y luego el cambio a Dios, queremos un rey fiel. Queremos un rey quien ama al Señor y guarda la ley. ¿Dónde está el fiel hijo de David? O el hijo de David fiel. Vayan conmigo a Salmo 89. 89. El exilio, la destrucción de Jerusalén y el exilio causó un conflicto muy grande en la mente de los israelitas. Ellos no podían entender cómo es que llegamos a esto. ¿Cómo puede ser? Dios nos juró tantas cosas, nos prometió tantas cosas. ¿Cómo puede ser que Jerusalén es destruido? Y el templo derribado, y el hijo de David degollado. No entendemos. Salmo 89
Empezamos en versículo 28. Noten el contraste entre las promesas de Dios a David y la experiencia presente del pueblo de Israel. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él, con David. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. El salmista está repitiendo todo esto para decir: Dios, tú nos prometiste esto, que sí nos castigarás, pero que serás fiel, que establecerás el trono, que para siempre son tus promesas para con David y sus hijos. Ahora leamos versículo 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, al Mesías, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo. Has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Escuchen al salmista. Él dice: no entiendo. Y está acusando a Dios. Dijo: rompiste el pacto. Un hombre le está diciendo a Dios, Dios del universo, Dios de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, Dios de Moisés, Dios de David, Dios de nosotros, has rompido tu pacto. ¿Por qué concluye esto? Porque está comparando las promesas a los hijos de David con lo que está viendo, con lo que está experimentando, la destrucción de Jerusalén y del templo y la derrota del rey davídico y sus hijos. Imagínenlo, el rey Sedequías fue llevado a Babilonia y sus hijos fueron asesinados frente a él, y después le sacaron sus ojos. Lo último que vio fue el asesinato de sus propios hijos. ¿Cómo puede un israelita resolver esto con las promesas de Dios? Dios juró tantas cosas y nuestro rey es exiliado y sus hijos matados y él, sus ojos quitados, sacados. Se vuelven locos, no entienden. Versículo 46, todavía en Salmo 89. Pero todavía hay esperanza. El salmista está esperando para el futuro. Dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Recuerda cuán breve es mi vida. ¿Con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres? ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes que en tu fidelidad juraste a David? El salmista está diciendo: yo todavía confío, Dios. A mis ojos me parece que rompiste el pacto, pero yo sé que serás fiel. Y mi pregunta ahora es: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Dónde están tus misericordias de antes que en tu fidelidad juraste por tu santidad? Juraste por tu santidad, oh Dios. ¿Dónde están?
Judá está anhelando que el Señor levantara a su ungido. ¿Dónde está el ungido? Porque Dios lo había prometido. La nación está preguntando, ¿dónde está el Mesías? ¿Quién será el Hijo fiel de Dios? ¿Quién nos librará de nuestros enemigos? ¿Quién nos restituirá en nuestra herencia? ¿Quién guardará la ley por nosotros? ¿Quién nos guiará en adoración pura? ¿Quién limpiará el templo? ¿Quién nos dará la palabra de Dios pura? Es en este contexto, hermanos, que Dios habla por medio de los profetas y les da promesas de un hijo de David, ¿quién vendrá? Jeremías 33. Jeremías 33, versículos 14 al 18. A un pueblo destruido, conquistado, exiliado, Dios les promete: he aquí, vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual será llamada: el Señor, justicia nuestra. Porque así dice el Señor: nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y a los sacerdotes levitas nunca les faltará quien en presencia mía ofrezca holocausto, queme ofrendas de cereal y prepare sacrificios todos los días. Dios dice: yo no he abandonado el pacto davídico. Yo voy a proveer al hijo de David. Haré brotar de David un renuevo justo. Sí pasará. Dios les da esperanza. Vendrá un rey, vendrá el hijo de David. Vamos a Isaías 9. Nosotros conocemos este capítulo porque se usa frecuentemente en la Navidad. Isaías 9. Y promete un tiempo en que las tinieblas y el luto y la tristeza de Israel cesará, porque vendrá el Hijo de David. Versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es la misma promesa, la misma esperanza. Un hijo de David, un hijo fiel, vendrá a nosotros algún día. El Señor de los ejércitos lo hará. Para los israelitas esto sería una medicina que necesitan en su sufrimiento. Dios nos consolará, Dios nos visitará, Dios cumplirá la promesa que juró a David. Junto con las promesas de un hijo de David, vemos en los profetas la promesa de un pacto nuevo. Que el hijo de David traerá un nuevo pacto. Las promesas del Mesías, del hijo de David, del ungido, van juntos con la promesa de un nuevo pacto. El rey, nosotros hemos quebrantado el pacto mosaico. Nosotros estamos viviendo bajo maldición, pero el rey fiel, el hijo fiel de David, él vendrá y nos dará un nuevo pacto. Ezequiel 37.
la promesa mesiánica de un nuevo pacto. Ezequiel 37. Versículos 24 al 28. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Y junto con esto, y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. La llegada del rey David y la llegada de un nuevo pacto van juntos. El Mesías futuro, el Mesías perfecto, vendrá con un nuevo pacto de paz, un pacto eterno, un pacto que los santifica y los hace obedientes y les da la presencia de Dios para siempre. En comparación con los fracasos del pacto mosaico, estos serían buenas nuevas. Buenas nuevas. Ahora a Jeremías 31. A un pueblo exiliado, un pueblo devastado, un pueblo derrotado y destruido. Dios les ofrece la promesa de los días que vienen y el nuevo pacto que el rey David les traerá. Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Para quienes viven bajo un pacto que está diseñado para recordar a su pueblo el pecado de ellos sobre una base repetitiva, no habría nada más refrescante para el alma que oír hablar de un nuevo pacto cuya promesa fundamental es el perdón de la iniquidad y el lanzamiento del pecado al olvido. Dios va a hacer un nuevo pacto que no es como el antiguo. Buenas nuevas. Y esto vendrá cuando viene el Hijo de David. Después de todo, después de Adán y Noé y Abraham y Moisés y David, por fin este pacto quitará de nosotros nuestro pecado una vez y para siempre. Entonces la esperanza mesiánica del antiguo pacto es la esperanza de un nuevo pacto. Y cuando venga ese perfecto Mesías futuro, traerá con él un nuevo pacto y todo el pueblo del Señor conocerá a Dios. Hay un desarrollo entonces, un movimiento de el Mesías presente
a la esperanza de un Mesías futuro, quien traerá a nosotros un nuevo pacto que no es como el antiguo pacto. Pero debemos entender que los profetas también prometen que este hijo de David, con un nuevo pacto, él reunirá a las naciones. Las naciones serán incluidas en la gloria de este rey y este hijo de David. Entonces vamos a concluir hablando de la inclusión de los gentiles. Como tú y yo, Génesis 12. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál descendiente de Abraham? Pues ahora vamos a ver que será el hijo de David, quien es el hijo de Abraham. Los profetas declaran que las bendiciones del Mesías se extenderían más allá de la descendencia de Abraham. El Mesías reunirá a las naciones en un templo restaurado y perfeccionado. Hay una porción en las profetas que se repite en 3 profetas diferentes las mismas palabras. En Miqueas 4, 1 al 4, o Isaías 2, 2 al 4, y 56, 6 al 8, y Ageo 2, 6 al 9, son las mismas palabras en 4 lugares y 3 profetas del Antiguo Testamento. Y esto es lo que dicen. Dice, citando de Miqueas 4, 1 al 4, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Entonces Dios levantará una montaña con su casa, su habitación en esta montaña. Como les dije cuando hablamos del pacto de obras, ¿por qué decimos que Edén es un lugar especial? Porque pasajes como esto, versículos como esto, en que Dios habita con su pueblo en montes. Dios dice, vendrán días cuando yo habito con mi pueblo y las naciones vendrán a donde Dios habite con su pueblo. Pero la señal en el monte de Dios es el Mesías, el hijo de David. Vayamos a Isaías 11. Las naciones ascienden el monte del Señor para estar con el Señor. Y vemos en Isaías 11 que la señal que les atrae a subir la monte es el Mesías, el hijo de David. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto.
Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. La metáfora es el Hijo de David reinando en la monte del Señor como una señal de gloria y paz que atrae a todas las naciones a venir a Él, quien reparte justicia. Hermanos, ¿qué significa esto? Pues significa mucho. Pero lo que quiero enseñarles es que el rey davídico, el pacto davídico, lo que hace es enfoca toda la tipología del Antiguo Testamento en una persona. En una persona, todo el reino de Israel. Y las naciones que conocen la revelación del Señor están esperando para una persona. El ungido del Señor, quien habla la palabra de Jehová, quien será dado como pacto al pueblo, quien morirá y sufrirá en lugar de ellos. El reino de Israel y sus pactos eran sombras típicas de Cristo, la sustancia. Y como tipos eran sus propias entidades sirviendo a sus propios propósitos en sus propios contextos. Pero como tipos también apuntaban arriba y adelante a algo mayor que sí mismos. Las promesas de los profetas contribuyeron en gran medida a hacer que las esperanzas de los israelitas estuvieran más allá de su situación presente, en algo más ideal, más perfecto y más permanente. Israel, el pacto davídico colecta todas las esperanzas del reino en una persona. Los fracasos de los reyes cambian las esperanzas a un descendiente futuro, y los profetas consuelan a los israelitas que tienen dudas, como Salmo 89, y los profetas dicen, sí vendrá. Y cuando viene, nos traerá un nuevo pacto. Y cuando viene, las naciones también le vendrán a Él. Para terminar, vamos a leer de Lucas, capítulo 1. Las esperanzas de Israel crecieron y decayeron con la restauración del exilio y la reedificación del templo. Pero nunca recobraron su antigua gloria. Tampoco uno solo de sus reyes se sentó en el trono. Pero poco después, la voz profética del Espíritu hizo silencio por 400 años, hasta que Lucas 1:26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José,
de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María puede entender esto. Puede entenderlo. ¿Por qué? Por todo lo que hemos estudiado en este día. Y aquel niño nació. Y pastores y hombres sabios de la realeza fueron informados del nacimiento del rey de los judíos. Entonces un hombre llamado Juan declaró la venida del Señor, uno que era mucho mayor que él. Y dicen las Escrituras: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y los vecinos escucharon que un hombre llamado Jesús estaba sanando enfermedades, echando fuera demonios y predicando acerca del reino de Dios. Y Andrés halló a su hermano Simón Pedro y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Por fin llegó la hora. Aquí está. Amén.